Buenos días, hermanos. Hoy día vamos a hablar del ayuno. El ayuno es algo que es muy importante, ya lo vamos a ver. Vamos a hablar de la definición, del propósito, las razones por las cuales tenemos que ayunar, también las bendiciones del ayuno, pero junto con eso vamos a hablar, mi señora les va a enseñar los tipos de ayuno que hay y cómo lo plantea también Isaías 58. Ya lo vamos a ver, no solamente la parte de dejar de comer, sino algo más importante. Entonces, vamos a ver entonces el ayuno. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, pero solamente voy a leer los dos primeros versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días y pasados los cuales tuvo hambre. O sea, pasados los 40 tuvo hambre y ahí empezó la tentación con el pan y todo lo demás. Pero fíjese usted que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para el ayuno. O sea, no es algo que ni siquiera era voluntario, era una decisión de Dios para la vida y también ser tentado. Si usted lee Mateo capítulo 4, se dan cuenta que fue llevado para ser tentado. Entonces ahí uno se pregunta, ¿pero por qué tentar a Jesucristo? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Para vencer el mal tienes que estar expuesto al mal para poder vencerlo, si no, no hay otra manera. Si no eres tentado, ¿cómo sabes que venciste el mal? Entonces, eso fue lo que Dios hizo. Ahora, ¿por qué el ayuno de Jesús? Solamente era eso, porque Él tenía que, de partida, vencer el mal. Eso no cabe la menor duda. Tenía que fortalecer su espíritu y de no destruir su carne, sino que realmente debilitar su carne. Y después de 40 días, créeme que estaba débil su carne. Pero también vamos a ver que específicamente hay otro motivo más. Entonces, para entender esto claramente, vamos a ir al Antiguo Testamento, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 8. Explica la parte donde Elías, básicamente después de huir, porque estaban amenazando su vida, huye, después de que había aniquilado a todos los profetas de Baal, huye porque le habían amenazado su vida, diciendo que era el único profeta que quedaba, cosa que no era así. Pero en esencia él lo veía así. Y estuvo ahí en una parte ya prácticamente solito, no tenía que comer, no tenía nada, y Dios le manda un ángel para darle comida. Se queda dormido Elías y le manda por segunda vez, y después de darle el pan por segunda vez, le dice, come y bebe, porque el camino que te espera es largo. Eran 40 días en el desierto. Interesante, ¿no? Y posteriormente llega al monte de Dios, donde ahí Dios le habla, y etcétera, y lo hace con un propósito, porque este ayuno tenía propósito. Tenía que, después de ayunar, tenía que encontrarse con Dios directamente, y no solamente eso, sino que tenía que ir a ungir, posterior a eso, a Hazael, el rey de Asiria, y a Jehú como rey de Israel. Y uno se pregunta, ¿por qué tenía que ungir un rey de Siria? Bueno, porque ellos eran parte del plan de Dios para eliminar a todos los que seguían a Baal. Y también tenía que orar y ungir a una tercera persona, que básicamente era Eliseo. Entonces, cuando se pasa por el desierto, tiene que ver con cumplir un propósito, un plan divino que tiene que ver con Dios mismo. Y en este caso, Jesucristo también ayunó 40 días, los mismos 40. Bueno, Eliseo aguantó no siendo Dios, porque Jesús era Dios, pero Eliseo aguantó 40 días porque tuvo un pan y agua que eran claramente milagrosos, porque venían de un ángel. Y él no tenía dónde comer porque cuando se acostó y fue arrancando no tenía que comer. Así que lo que Dios le dio era para 40 días y 40 noches, esas dos comidas. Y en este caso Jesucristo tuvo 40 días y 40 noches, que ya vimos que era por las tentaciones, pero también tiene que ver con vencer el mal, pero también tiene que ver con iniciar el ministerio, porque después de esos 40 días Jesucristo tenía como meta iniciar el ministerio. Pero ¿cómo tenía que salir de ahí? Tenía que ser fortalecido en el espíritu, haber vencido la carne y claramente tener dominio sobre ella. Y cuando eso pasó, Jesucristo recién podía iniciar su ministerio. Definición: el ayuno es absolutamente voluntario. El ayuno no ocurre en las personas que no eligen voluntariamente ayunar y elegimos ignorar por un tiempo la necesidad de comer, de beber o de alguna otra cosa para enfocarnos en alimentar nuestro espíritu y buscar la presencia de Dios en forma especial. Es por amor, fe y obediencia.
Hay un propósito por el cual no debemos ayunar, y esto es muy importante porque quiero dejar claro la razón por la cual no debemos ayunar para que no caigamos en esto. Y después vamos a comenzar con las hermosas razones por las cuales y propósitos por los cuales tenemos que ayunar. Claramente no debemos ayunar para impresionar a los demás. Y el Señor Jesucristo mismo amonestó diciendo: cuando ayunéis, no pongáis un semblante como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que estás ayunando. Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Los verdaderos propósitos para ayunar son maravillosos. Empecemos con uno de los más importantes. El ayuno ayuda para fortalecer el espíritu y acercarse claramente a Dios. Se basa en la abstención completa o parcial de la comida, negando al cuerpo su alimento, para darle prioridad al alimento espiritual, a la relación con Dios. Y claramente el ayuno es una señal para Dios de nuestra intención de crecer. Voy a repetir eso. El ayuno es una señal para Dios que muestra una intención clara de crecer. 2. El ayuno también se ha utilizado en la Biblia para corregir a la sociedad. Me explico. Si ustedes se acuerdan, Esther, cuando estaba ayunando, ayunó 3 días con el pueblo de Israel para cambiar las leyes que estaban a punto de destruir a todo el pueblo de Israel. Y eso significaba una extinción del pueblo de Israel que Dios claramente tampoco quería. Pero claramente Dios utilizó al pueblo en ayuno, 3 días y 3 noches, ni comían ni bebían. Eso sí que era un ayuno absolutamente completo. Y finalmente Esther logró que realmente no se aniquilara el pueblo de Israel. Tercera propósito, es un propósito por amor y perfeccionamiento espiritual personal. Crecemos en amor a Dios, y al prójimo. Es decir, que a través del ayuno cumplimos con los 2 primeros mandamientos, que son los más importantes, por eso son los 2 primeros. 3. Crecemos sacando aquello que nos aleja de Dios y además crecemos en aquello que nos acerca a Dios. 5. Crecemos en autoridad en el reino de Dios. Comenzamos a tomar la posición de hijo de Dios. Y sobre todo en lo espiritual y terrenal, a tal punto que puede llegarse a controlar lo terrenal, como lo hacía Jesucristo: cosas más grandes que yo haréis vosotros. O sea, nos mandó a hacer cosas más grandes que Él. Sin embargo, no lo hemos hecho, pero eso tiene que ver con parte de nuestro crecimiento. El ayuno será parte de nuestro crecimiento. También quiero aclarar que el ayuno no es para peticiones personales. Sí sirve para peticiones espirituales y para echar fuera demonios, ya que los demonios salen con oración y ayuno, tanto nuestros como de la sociedad. Y esto es muy importante porque Jesucristo mismo lo dijo en Marcos capítulo 9, versículos 28 y 29. El ayuno también, 6. El ayuno nos enseña autocontrol. De acuerdo a Isaías, el ayuno nos abstiene no solo del alimento, sino de las cosas malas que nosotros tenemos que dejar de practicar esos días de ayuno. Y mientras más ayunamos, más dejamos de practicar el mal. Por lo tanto, Isaías nos invita a perfeccionarnos y a un sistema de autocontrol ayudado actualmente por el Espíritu Santo, pero claramente iniciado con la voluntad de crecer a través del ayuno y ayunar no solamente comida, sino que nuestras debilidades. 7. El ayuno nos brinda poder espiritual para libertar, para vencer el mal en nosotros mismos y en la sociedad. Como ya hemos visto, nosotros podemos ayudar a cambiar la sociedad, pero no es a través de discursos políticos, sino que es a través de oración y a través de ayuno. Para vencer el mal en nosotros mismos necesitamos esa autoridad. Y Marcos capítulo 9, versículo 28-29, Jesús lo dijo clarito. Y que salen con oración y con ayuno. Podemos ser libres del mal. Si tenemos mal en nuestro corazón, tú tienes el poder y la autoridad para sacar el mal que hay en ti. Pero no solamente eso. Isaías 58:6 dice: el ayuno que he escogido no es más bien para romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¡Wow! Eso sí que es importante. El ayuno que realmente hemos escogido en Dios es un ayuno que realmente va a tener un significado muy importante. 8.
Cuando ayunamos con prudencia, desarrollamos la fe y con esta fe tendremos mayor poder espiritual. Y esto es muy importante porque vamos a fortalecer el espíritu, no la carne, y nos dará autoridad espiritual. Y si actuamos con prudencia, fe y oración y amor, porque acuérdense, de todos los más importantes el amor, 1 Corintios capítulo 13, y utilizamos el amor a Dios y al prójimo para guiar el poder, autoridad que Dios nos da en el reino espiritual, tendremos autoridad también en el reino terrenal para abrir aguas o lo que sea necesario. 9. También es una forma de adoración. La Biblia nos muestra por una profetisa, Ana, que adoraba a Dios por medio del ayuno. Pero, ojo, después vamos a ver también lo que pasó con Ana. 10. En Isaías nos enseña la forma correcta. Otro propósito de ayunar es ser más justos, que lo vamos a ver cuando mi Señor le explique Isaías 58. 11. Hechos capítulo 13, 2 y 3. El ayuno era para elegir los oficiales. Eso quiere decir para hacer tareas, para que Dios dirija a la iglesia. O sea, esto quiere decir que no solamente bastaba que se orara, sino que se tenía que ayunar. Y fue en el ayuno donde Dios dio y expresó la voluntad. También Dios, otro propósito más, el 12, es por sanidad, ayunar por sanidad. En Isaías 58, 8 y 9 lo deja súper claro. 13, ayunar por protección de Dios. Esdras capítulo 8 versículo 23 dice: así que ayunamos, lloramos y nuestro Dios pidiéndole su protección y Él nos escuchó. 14. El ayuno aumenta tu sensibilidad a Dios. ¿Te acuerdas que hablábamos de Ana en Lucas capítulo 2? Resulta que Ana comenzó a hablar del niño Jesús. Esto quiere decir que le dio sensibilidad para captar el niño Jesús y saber que eso era lo que estábamos esperando para avisarle al pueblo que Jesucristo ya estaba en medio de ellos. Así que aumenta la sensibilidad a Dios. 15. El ayuno enseña disciplina. Tal como hemos visto, el salmista claramente dice: y lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y esto ha sido por ofrenda. David mantuvo su vida espiritual manteniendo el sometimiento de su cuerpo, independiente de lo que él quisiera o no quisiera. Por eso se llama disciplina. Si alguien quiere entrenar y ganar una medalla de oro, tiene que entrenar cuando quiere y también cuando no quiere. Eso es disciplina. El ayuno nos enseña disciplina para debilitar la carne y así específicamente fortalecernos, estabilizarnos en nuestro caminar espiritual. 16. El ayuno cambia nuestro apetito y muestra la voluntad de Dios. Cambia el apetito espiritual, lo aumenta mucho, pero no solamente eso. Cuando estaban los apóstoles, en Hechos capítulo 13, versículo 2, mientras ayunaban y participaban en el culto del Espíritu Santo, dijo: apártense a Bernabé y a Saulo, para el trabajo que os he llamado. Esto quiere decir que Dios revela su voluntad por medio del ayuno. Esto es muy importante porque si no hemos visto la voluntad de Dios claramente, es porque claramente tampoco estamos ayunando. 17. El ayuno da respuestas a oraciones. Llamarás y el Señor responderá, pedirás y ayudará, y Él te dirá: aquí estoy. Esto está en Isaías capítulo 58, versículo 9, que es la bendición de los que obedecen el ayuno, ¿ya? O sea, quiero que entiendas que Dios responde oraciones, pero oraciones que tienen sentido común espiritual, no necesariamente deseos del corazón, ¿no? Que yo quiero tener un Mercedes-Benz. Yo no creo que Dios vaya a responder eso. Entonces, da respuestas a las oraciones. 18. El ayuno abre la puerta para la protección y provisión de Dios. También en Isaías dice que no te faltará el pan, pero junto con eso también dice que y tu justicia te abrirá camino y la gloria del Señor será tu retaguardia. Dios promete ser un guardia delante y detrás de nosotros. El ayuno renueva tu justicia y la envía delante de ti. ¡Wow! Esto sí que es grandioso. Esto sí que es realmente grandioso. Número 19. El ayuno suelta las cadenas de injusticia. En Isaías 58, 6 dice: y el ayuno que he escogido no es más bien para romper cadenas de injusticia. ¿No te gusta la injusticia? Bueno, ya sabes lo que tenemos que hacer: desatar correas de yugo. ¡Wow!
Este tipo de ayuno es el que el Señor llama para ayunar para poder destruir la injusticia que causa el mal. Y 20, el ayuno nos motiva a proveer alimento para los necesitados. Quiero leerte Isaías 58 del 8 al 14. Esto es lo que antes de esto está enseñando lo que es el ayuno perfecto, lo que es el ayuno de Dios, pero aquí está enseñando para aquellos que realmente van a ayunar y los que van a obedecer. Esto es lo que va a suceder para los que ayunan, ¿ya? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás, y él dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, y el dedo amenazador, y el hablar vanidad, y si dieres pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová pastoreará siempre, en las sequías saciará tu alma. Wow, eso quiere decir que Dios proveerá y dará vigor a tus huesos. Wow, comida. Y serás como el huerto de riego y como un manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Wow, qué bendición. Y esto se logra con ayuno. Quizás al pueblo de Dios le falta ayunar para que salgamos de toda esta sequía, ¿no? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurarás las de calzada por habitar. Si trajeres el día de reposo tu pie, y de hacer tu voluntad en mi día santo, si retrajeres del día de reposo y dejares de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llenares de delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¡Wow! Ahora vamos a ver unas poquitas bendiciones. Ya vimos en Isaías 58 todas las bendiciones que significan lo que significa el ayuno, que es proveer alimento, o sea, todo. Otra bendición es crecimiento espiritual, posicionamiento en el mundo espiritual, que nos va a escuchar, que será nuestra retaguardia. Una sociedad mejor podemos cambiar la sociedad a través de lo que hizo Esther. Y el Salvador ha dicho una frase muy importante, porque esto también es importante como lo vamos a hacer. Jesucristo dijo: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Cuando hagas las cosas en secreto, Él te va a recompensar en lo público. No busques recompensa espiritual. Que Dios les bendiga grandemente y que Dios sea con ustedes. Los ayunos serán todos los días miércoles. Los iniciamos a las 12 de la noche y lo entregamos el día el martes a las 12, y lo terminamos el miércoles entre las 7 y 8 de la noche. Que Dios les bendiga. Les espero en estos ayunos. Amén.